Lo recibimos, don Bruno Napoli. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Bruno, estás muteado, estás mudo. A ver, a ver ahí. A ver ahí si me Ahí escuchan. te escuchamos perfecto. ¿Cómo te va? Perfecto. Te Está muteado recibíamos con entonces. callejeros. ¿Cómo? Te recibíamos con callejeros, con un tema de Muy callejeros. bien, muy bien. Bueno, Bruno, hoy toda nuestra mañana estuvo atravesada por la nueva inhumanidad de, o normalidad inhumana del neoliberalismo. Hablamos de Gaza, pasamos por lo que está pasando con las cacerías de inmigrantes que está sucediendo en parte de Europa, en Estados Unidos. Y bueno, para nosotros sos una referencia en torno a esto que has denominado en tus últimas publicaciones como las dictaduras del capital financiero. ¿Cómo estás viendo este momento de Argentina, de Latinoamérica y bueno, si querés, más allá de Latinoamérica también? Bueno, respecto de lo que, voy a empezar por lo que dijiste de la casa de inmigrantes, Ujú, una costumbre que en Europa lleva muchos años. Acordate que el Mediterráneo es un cementerio gigante de inmigrantes. ujú. Ya no salen tanto en las noticias, sobre todo porque son negros. Si fueran blancos los que se hunden en ese mar. Además tienen un sistema de defensa coordinado desde hace mucho tiempo, un programa que no quiero decir el nombre exacto porque seguramente me voy a equivocar, pero tiene algo que ver con la mitología marítima, griega y algo así. Ujú, Un cordón que ellos llaman como siempre sanitario, es una cosa increíble, o sea, lo que viene es una enfermedad, ¿no? ujú. Eh, y han regado el Mediterráneo de inmigrantes que además tienen pasaporte europeo porque vienen de países que fueron colonias de ellos, lo cual es más terrible. Incluso hablan un idioma de su país de origen, del colonial, mucho más perfecto. Por ejemplo, los inmigrantes franceses hablan un francés increíble, ¿no? Pero bueno, son negros, no se van a picar tanto. Si fueran todos blancos, seguramente sería distinta la atención, ¿no? Y lo de Estados Unidos, bueno, es algo que no tiene nombre, porque lo que hace es quebrar cualquier tipo de lazo social que establezca solidaridad entre las personas. Digo, uno presenciar la deportación de alguien, primero enjaulado, porque recordad que los tienen en jaulas, esto es literal, no estamos siendo ni metafóricos. Son jaulas en grandes galpones, donde están separados los chicos por un lado, los grandes por otro, bueno, es desolador. Yo hablo de la dictadura de capital financiero básicamente en la Argentina, aunque esto se repite en distintas partes del mundo, en Occidente, no estamos hablando de Oriente, porque donde te venden libertad y donde te dicen que vos podés ser libre para hacer negocios, en realidad estás trabajando para los bancos y las financieras, o peor aún, para el prestamista del barrio, en términos personales, ¿no? Tu cuerpo endeudado para poder llegar a fin de mes. Y en términos de economía soberana, una economía absolutamente atada al capital privado, nacional y extranjero para poder financiarse. Tenés un gobierno hoy que se decía experto en gestión con o sin recursos. Bueno, están hace un año pidiéndole plata a todo el planeta. No importa quién sea, ¿eh? Banco Mm. Mundial, FMI, China, fondos comunes de inversión, bancos privados locales, que están financiando con dinero prestado. Es una dictadura de capital financiero. El capital financiero es el que manda, finalmente. ¿A cambio de qué? De trabajar para los bancos, de que todo nuestro ahorro, el ahorro nacional, que es la riqueza que vos y yo y todos los trabajadores producimos todos los días, porque en este momento, mientras vos estás al aire, estás produciendo riqueza para el país. ¿Por qué? Porque estás haciendo que un montón de cosas funcionen. Por ejemplo, esta comunicación, las señales, los cables prendidos, gente que tiene que estar operando esto ahí y donde vos no sabés, más las publicidades, generar riqueza. Bueno, ese ahorro nacional es capturado por el sistema financiero y no se dirige a la inversión productiva, que es lo que debería hacer un país para tener más bienes y servicios. Pero bueno, esa es la dinámica hoy que se nos presenta por no tener proyectos alternativos en términos económicos. ¿Vos creés, Bruno, que esta dinámica que vos mencionás real del gobierno de los capitales financieros
globales se va imponiendo claramente porque tienen mucho más poder que las corporaciones locales y que los gobiernos propios también, ¿no? Mira, los fondos comunes de inversión, para ser pedagógico y Ujú. para los que nos están escuchando, son grandes acumulaciones de dinero de diferentes millonarios, de diferentes empresas. Son internacionales, pueden tener su sede en alguna guarida fiscal. Nosotros no decimos paraíso fiscal, decimos guarida fiscal, porque protegen fondos que no pagan impuestos y que no rinden cuentas de dónde salieron, como Suiza, como Londres, como Uruguay, como Delaware. Digo, son guaridas fiscales. Y son fondos, y me gustó la pregunta, ¿por qué? Porque en realidad algunos de esos fondos tienen más dinero que el PBI de muchos países. Es impresionante. BlackRock, Templeton, Greylock, por mencionar los tres primeros, ¿eh? Los tres primeros en ese orden. Entonces, son fondos que te prestan el dinero con una legislación extranjera, porque estás atado a la legislación extranjera, supuestamente porque no sos confiable, aunque vos sos un país. Debería prenderse fuego el país o desaparecer para que no pagues. No hay forma de que un país no pague. Una persona se puede escapar, un país no se escapa. Pero bueno, te atás a legislación extranjera y eso es una decisión política, ¿eh? De tus gobernantes. Esa es una decisión política de los tuyos, no de los otros. Eso es lo peor, que los tuyos deciden pedir plata en nombre de la ciudadanía y se atan a legislación extranjera. Y después de 10 años te aparece un reclamo en una corte en Nueva York diciendo me deben 15 millones de dólares, 15.000, 20.000, 30.000, o simplemente te embargan tus bienes en el exterior. Entonces digo, O te piden el 51% de YPF, por ejemplo. claro, lo cual es absolutamente ilegal, es irrisorio, pero ahí también es una decisión política, porque el Claro. gobierno, si es una política soberana, va a defender su factor energético, que es fundamental. El factor energético es fundamental en cualquier país. Los pocos países que producimos energía se defiende a muerte, o lo entregan directamente. Pero digo, como decís, ahora hay grandes jugadores internacionales que pueden presionar y pueden extorsionar a los países con papeles de deuda. Y aparte el negocio no es que pagues, ¿eh? El negocio es que no pagues nunca. Justamente, Durante Bruno, ahí va. todo el tiempo. Sí, discúlpame. Justamente hicimos una pregunta hace minutos nada más a Walter Formento. Seguramente vos lo conocés, es un amigo en relaciones internacionales de La Plata. Así es. Y yo le decía si este gobierno, a su juicio, a su lectura, a su análisis, ha tercerizado las relaciones internacionales como si fuera un negocio ajeno a la soberanía propia de un Estado nacional como Argentina. ¿Vos crees que tanto el gobierno de Macri como este gobierno, el gobierno de Javier Milei, con Caputo, ha tercerizado la gestión económica también en este caso, en los grupos que vos estás mencionando? Mira, ahí hay una discusión, podemos inaugurar la sección Perdiendo Amigos. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Perdemos amigos en conjunto o lo pierdo yo me hago cargo. Bien. En todos los gobiernos, más o menos, siempre hubo alguna entrega de riqueza de la soberanía. En Bien. todos, no hay excepción. En algunos es muy marcado y es muy evidente porque quienes ingresan a la gestión pública son empleados de los espacios internacionales, como Caputo, Bausili, Sturzenegger, gente que trabaja para fondos privados, nacionales o extranjeros, están en su currículum, ¿eh? Digo, búsquenlo, googleenlo, busquen los estudios para los que trabajaron, JP Morgan o cualquier otra banca nacional o internacional. Entonces digo, terciarizarlo sería ponerlos directamente a esas empresas extranjeras en la función. Son funcionarios nuestros, son argentinos, que no tienen una sola pizca de defender la soberanía ni de nacionalidad, obviamente, no defienden los recursos naturales y sí los están entregando de una manera muy acelerada y muy fuerte y muy marcada. Yo creo que si vos buscas la legislación de los últimos 40 años, siempre hay un ítem que le permite a alguien quedarse con tierra. Si no, yo de Lewis no tendría Lago Escondido hace 30 años, 40 años. Sí, hace 30 años. No lo tendría. Es decir, por eso dije, en todos los gobiernos hubo entrega de recursos naturales. En este tipo de gobiernos extremos, neoliberales,
yo diría peor que neoliberales, porque se dicen anarquistas, eh, pero simplemente no tienen una noción de lo que es defender la, la nacionalidad y el territorio y sus recursos. No tienen patria. También ha Digo, llamado Bruno la atención del desparpajo o la falta de pudor ya directamente de los funcionarios que tienen sus ahorros en dólares afuera de Argentina, en el caso de bueno, Caputo, ¿no? ahí tenés otro problema serio de los últimos 40 años, que es lo que tratamos en el último libro, La dictadura del capital financiero, justamente habla de cómo el cambio de legislación hace 50 años, que ningún gobierno de la democracia retrotrajo o derogó, entre los 70 y los 90, permite, por ejemplo, la formación de activos en el exterior. Vos también podés girar tu plata al exterior y es legal. Y no es fuga. La fuga de capitales, yo entiendo que usen la palabra algunos investigadores y que suena muy atractiva, pero no existe la fuga de capitales en la Argentina. Lo que existe es la formación de activos en el exterior y lo peor es que es legal. Andá a Alemania a sacar todo tu ahorro nacional de lo que hiciste con trabajo alemán. Y lo más probable es que termines preso, que termines con serios problemas legales. Y no van a tener ningún problema. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los investigadores que defendemos la gestión privada eficiente, controlada por el Estado, ese tipo de cosas las criticamos profundamente, porque el problema también sigue siendo nuestro. Leyes que ningún gobierno de la democracia se atreve a derogar. ¿Cómo puede ser legal formar tantos activos en el exterior? Hoy tenés 400.000 millones de dólares en 5.000 cuentas argentinas y el dinero es trazable. Y te digo los números porque se sabe la cantidad o se calcula por las utilidades que esa plata tiene en el exterior y aparte porque están registrados en el Banco Central los que llevaron la plata. Con lo cual no hay fuga. Simplemente forman activos y es legal. Bueno, tendremos que cambiar la legislación y ser un país como Estados Unidos también protege mucho sus inversiones y su ahorro nacional para que quede en el país, ¿sí? En términos legales. Bueno, tendríamos que aprender de países capitalistas que tratan de cuidar ese ahorro. Bien, para finalizar, Bruno, sabemos que estás enganchado prácticamente con otra entrevista en minutos. Te quiero preguntar Les sobre pido la... mil disculpas, No, 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 está por todo la salida bárbaro. del Está libro más y que porque es bárbaro. una tras otra y les pido mil disculpas No, porque me hubiera gustado quedarme, pero podemos hacer otra salida, sí, señor, buenísimo. No, cuando ustedes te quieran. decía de algo, un párrafo de tu experiencia de haber laburado con Osvaldo Bayer. Bueno, fue una experiencia hermosa, tuve la posibilidad de trabajar con él casi 20 años, de publicarle sus últimos 5 libros en vida. Si bien él no se dedicaba a historia económica como yo, se dedicaba a la profundización de la historia argentina y sobre todo era un hombre de archivo y de documento, y eso lo aprendí de él, de ir al dato, porque el dato mata al relato, el dato duro. Por eso a veces hago la broma de, con estos datos vamos a perder amigos, pero están los datos ahí, no tenemos la culpa. Y él perdió bastantes amigos toda su vida, de hecho es el hombre más echado de la Argentina, lo han echado de diferentes lugares, del diario Esquel en el 58, de la ciudad de Esquel en el 59, lo metieron preso en el 60, lo echaron de la Argentina en el 79, en el 74, 75. Casi lo declaran traidor a la patria en el año 95 por el Senado de la Nación, por unas declaraciones que hizo sin ser funcionario. Y hizo solamente unas declaraciones como periodista y ciudadano, pero nunca me dio riesgo, no calculó los riesgos. ¿También fue expulsado de algunos países europeos o me equivoco, Fue Bruno? prohibido en un momento en En Alemania un Alemania. escrito de él. Entonces estaba prohibido en Argentina y él estaba exiliado en Alemania y le prohíben un texto en Alemania también. Ahí rompe su propio récord porque ahí lo echan antes de llegar a un congreso. Lo invitan a un congreso, escribe un texto, lo manda un mes antes y le avisan no vaya, que no vaya a poner eso ahí. Pero después el Frankfurter Rundschau, que es el segundo diario de más tirada en la Argentina, en Alemania, digo, publica el texto completo. Así que Eh, Bruno, increíble. ¿vos te considerás como un discípulo de Osvaldo, puede ser? En un montón de cosas sí, sobre todo en el trabajo de archivo, en el Ajá. trabajo riguroso. Y eso fue muy lindo. Por eso hacer historia económica ligada a historia de derechos humanos, que creo que están profundamente ligadas. Cuando digo derechos humanos no hablo de crímenes de lesa humanidad porque no me dedico a eso, sino a los derechos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. Cada vez que hay delitos económicos, bajan nuestros ingresos. Ahí lo cruzo. Entonces, eso también fue un aprendizaje enorme.
y escribir claro y hablar claro, y que se entienda lo que uno dice y explica aunque sean temas difíciles. Eso es lo que hacía Osvaldo. ¿Notás en este último libro que estás promocionando un impacto especial por el momento del país? Sí, 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 mucha demanda, sobre todo porque es una reescritura total de de una investigación que hicimos con un equipo, con Walter Bosicio y Celeste Perotino en el sistema financiero argentino, en los archivos. Pudimos ingresar a algunos archivos, algunos nos cerraban la puerta inmediatamente, salvo la Comisión de Valores, que es un ente estatal y nos abrió los archivos y nos permitió publicar libremente. Lo reescribí con actualizaciones y con nuevos documentos y claro, se siente la presencia de que uno trabaja para el sistema financiero y los bancos finalmente, porque su cuerpo está endeudado y no que es al revés como debería ser, que los bancos trabajen para nosotros y para redireccionar nuestro ahorro nacional a lugares mucho más productivos. Así que se siente esa demanda por discutir estos temas. Bueno, enorme abrazo, Bruno. Gracias por No, atendernos y ya vamos a charlar en otra oportunidad. Desde la ciudad de Santa gracias, Fe te saludamos. gracias a ustedes por el espacio enorme y por Bien, la charla franca. abrazos.